Qué bueno que está de vuelta con nosotros a este su programa Sucesos Multimedia, Elmer Alcides, conductor de este programa acompañado de estas dos guapísimas, hermosuras, mujeres sexys, coquetas, atrevidas, valientes Basta, y compañero, guerreras basta, que no lo chihuahuenses. vamos a creer. No, pues, Vamos a presentar a nuestra compañera de Sucesos Multimedia, Mariana González, quien nos va a platicar de un libro que nos trajo aquí de este señor Luis Tomás Cervantes, Cabeza de Vaca. válgame, Y bueno, qué este libro artístico. que nos traes es Ni muerto me doy por muerto. A ver, Mariana, platícanos de qué se trata este libro. Bueno, Yeri, me da mucho gusto. Buenos días a todo nuestro auditorio. Ya lo había presentado yo anteriormente, pero en esta ocasión pues es un agrado para mí comentarles que pues ya comencé a leerlo. Bravo, ya comencé a leerlo. Es un libro que narra pues las experiencias que tuvieron los estudiantes del movimiento del 68 y en particular pues aquí lo que fue la vida de Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, uno de los principales dirigentes del 68. Aquí yo había comentado que este libro pues estaba dedicado a varias personas. Él lo dedica a la juventud mexicana. Entonces estoy hablando de ustedes dos. Porque muchas veces, Jerry, bueno, tú me podrás platicar y yo creo que perdón, también estará de acuerdo en que cuando, bueno, se cumple el aniversario de lo que fue el movimiento del 68, que es el 2 de octubre, pues lo vemos así rapidito pues en las noticias, ¿no? El 2 de octubre no se olvida, pero yo quisiera preguntarles a ustedes qué es lo que ustedes ven en las televisoras, o sea, ¿se expresan totalmente lo que fue el movimiento del 68 o nada más dicen, cumplimos el aniversario de lo que fue el movimiento del 68, más si mencionan o no lo que fue en realidad el movimiento? Yo tampoco había nacido en esa época, ¿eh? Quizás tú A ya. mí No, tampoco, a mí tampoco, no te creas, no pero te se creas. los comento porque Pero sí es parte de la historia y yo pienso que nosotros como sociedad, y más ustedes que son mexicanas, sí es importante que conozcan esto, lo que generó, por qué dedica este señor Cabeza de Vaca a la juventud. Y tu pregunta en cuanto a las televisoras, pues tú sabes que cuando que hay mucha gente, muchos mexicanos, que lo que les interesa es irse de puente, pero no les interesa que se está festejando. De repente te vas a la calle y les preguntas, ¿qué día se festeja hoy? No inventan, porque no saben, que por ejemplo no saben, algunos, digo no todos, algunos no saben que se festeja el 5 de mayo, el 5 de febrero. Entonces es increíble la falta de información en cuanto a la historia. Que muchos dicen, ay, pero la historia que a mí no me importa de qué voy a vivir, pero es parte de nosotros, es parte de ser mexicano en el caso de ustedes. Como se me pregunta fechas importantes de Honduras, pues claro es que me las sé, ¿verdad? Porque si algún mexicano me pregunta, es que siempre hay de esos intelectuales que les gusta preguntar de la historia de Honduras, de filosofía y todo eso, me han entonces, de repente me preguntan de algo de Honduras, claro que tengo que saber, ma, porque claro. obvio, es como un mexicano tiene que defender su identidad de ser mexicano. Entonces, volviendo ya así, sin mucho choro, ya hablando de lo que son las televisoras, yo pienso que solo se dice, se festeja el Día de la Revolución, se festeja el movimiento del 68, y ya. Pero yo pensé que, creo que lo que tú preguntas es que debe haber una información más explícita donde la gente se informe, donde dice, vamos a pasar este documental a tal hora para que la gente se entere que estamos festejando el día de hoy y qué repercusiones tuvo ese movimiento 68 a la historia hasta hoy día para nosotros, para ustedes como mexicanos. Exactamente, fíjate que mencionaste algo bien importante. Tristemente, pues si nosotros quisiéramos hacer un sondeo por el centro histórico de aquí de Chihuahua, que vemos que la gente pues anda viendo artesanías, anda viendo cosas que son mexicanas, más sin embargo al preguntarles acerca de la revolución, quizás sí se sepan las fechas, ¿no? Pero no saben los nombres de quienes participaron, muchas veces así sucede. Lo aprendemos pues desde la primaria, ¿verdad? Pero se nos olvida, pero es importante que siempre tengamos en cuenta, siempre lo tengamos en mente y nos aprendamos todo ese tipo de cosas, porque pues es la historia de nuestro México.
¿Y qué implica? Pues implica que ahora pues vivimos en el siglo XXI y gracias a todos esos sucesos que pasaron anteriormente, hablando de la revolución, de la constitución, de la independencia, pues ahora formamos un país mejor. No un país del primer mundo, ¿verdad? Todavía estamos así tercermundistas, pero vivimos en un país en el que pues ahorita somos libres en sentido, bueno, en muchos sentidos. En este caso en particular yo me refiero a este libro porque somos libres en el sentido de que podemos expresarnos. Si nosotros nos informamos más de lo que fue este movimiento, pues podemos darnos cuenta de cómo en aquel tiempo estaban limitados en cuanto a opinar sobre el gobierno, la prensa tenía limitaciones y el presidente, bueno, el gobierno que estaba en ese tiempo era muy represivo. Oye, y en la época de Hitler, vámonos más atrás, ¿no? Pues en total, en la época de Hitler no existían ni los medios de comunicación. Era un total delito expresar tu opinión, expresar cualquier noticia era un delito. Entonces, sufrió mucha gente, murió mucha gente por tener ahorita lo que nosotros tenemos, la libre expresión. Y bueno, hablando de este libro, pues también estos más de 200 estudiantes, tengo entendido, pues gracias a ellos ahorita estamos como estamos también. Exactamente, ahorita comentas tú acerca de Hitler. Bueno, incluso menciona el libro de que el presidente Díaz Ordaz quizás se comportó de alguna manera al estilo Hitler, ¿no? De ni siquiera formar un acuerdo con los estudiantes, o sea, él se fue directo a los estudiantes y a matar. Ahora sí, hablamos así con lo que es la cruda realidad. Entonces, a mí me da mucha satisfacción el que sepan de este libro y sí quiero decirles a los muchachos ahora que mencionaba yo que estaba dirigido hacia la juventud, pues bueno, yo ahora que lo estoy leyendo, desde mi punto de vista es para muchachos que van desde segundo de secundaria en adelante, porque pues sí, trae cosas un poquito bastante fuertes, ¿verdad? Porque sí narra completamente, sí, ahora sí sin taparle a nada, las torturas que ellos tuvieron. Para niños de primaria, pues no creo que sea apto para ello, pero más sin embargo los papás pueden leerlo y pues explicarles en resumen pues lo que trata el libro. Así, tan, tan así, sabemos cuando se redacta un libro, ya ves que tú puedes relatar tu autobiografía y le pones un poquito de caché en cuanto a palabras así técnicas, entonces. Pero aquí veo que dice puras mamás. Clases de sexualidad para retrasados. Puras mamás, que ni se daban ni se explicaban. O sea que la historia está relatada tal cual. Por eso dice ella que es apto para adolescentes también, porque tiene un lenguaje que es entendible. Y bueno, yo quisiera saber si en la época de Luis Tomás Cervantes, cabeza de vaca, no existía el bullying. Yo creo que sí, pero con ese término no, Sí, ¿verdad? definitivamente no. Pobre presidente, Luis Tomás Cervantes, cabeza de vaca, pero bueno. Fue el que vivió esta época del 68. Y bueno, yo quiero que nos platiques cómo empieza el libro. ¿Está platicando realmente cómo comenzó todo? O sea, los motivos por los que los estudiantes se pusieron en huelga. Sí, mira, bueno, viene una pequeña reseña de dos de sus amigos muy queridos que también participaron en el 68. Comentan cómo ellos también pues sufrieron lo que él narra pues en esta novela, porque es una novela. Así como ves tú, por ejemplo, ahorita como mencionó Elmer, palabras fuertes, ¿verdad? Que vienen en el libro, pues también habla de poesía, también él era algo así como que poético, ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas lo del bullying, ahorita existe bastante, pero yo creo que en aquel tiempo existía más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los estudiantes traían el cabello largo, pues obviamente andaban vestidos de hippies, cosa que al gobierno pues no le agradaba para nada, ¿no? Pero esta era una manera de demostrar pues
su libertad de lo que ellos querían ser. Cada cosa que ellos hacían pues significaba algo, incluso ellos tenían que esconderse en los cafés. Los estudiantes de universidad tenían que reunirse en cafés en donde nadie se diera cuenta de lo que platicaban acerca del gobierno o de la escuela o de religión, porque estaban totalmente limitados. Entonces yo creo que existía todavía más ahí lo que era la represión y la burla hacia los estudiantes. Ahorita, por ejemplo, podemos ver a chavos con cabello largo y con cadenotas y etcétera, pero ya nos acostumbramos, ya sabemos que es una forma de expresarse de ellos, es su manera de vestir, y nosotros ya mostramos respeto en cuanto a esto, pero en aquel entonces no era así. Así es. Hay una película que también se los recomiendo, se llama La Rosa Blanca. Claro que no está hablando de la misma época, pero está hablando del mismo caso, donde los estudiantes, donde los universitarios se juntaban a escondidas del gobierno de Hitler y repartían volantes, repartían periódicos, repartían cartas a escondidas, obviamente, para que supieran los países cercanos que estaba haciendo Hitler, porque no sabían cómo comunicarse, ¿verdad? Porque no tenían medios de comunicación, y ellos lo estaban haciendo a escondidas hasta que los cacharon. Los cacharon y la pena que les dieron no fue cárcel, sino los ejecutaron por dar por la expresión, por su mensaje, ¿no? Está muy interesante, como que de repente me encuentro Lo lees en tu casa, compañero, con por párrafos y favor. como que me está despertando la espinita por leerlo, porque el lenguaje que están usando. Voy a relatar algo, si me das permiso, Jerry, claro. Es que dice que cuando las famosas jovencitas daban la famosa prueba de amor, ¿verdad? Al novio, y al poco tiempo no podía ocultar su desliz y tenía que confesar su pecado primero al chamaco, que se cagaba de angustia. Escucha el término. Preocupación y miedo al no saber cómo enfrentar la situación de los 18, 20 años de edad, estudiando y sin trabajo. Pero después, déjame ver que me llama mucho atención. Dice, cuando el padre o la madre de la ultrajada jovencita le llegaba al responsable, padre del novio, o con el reclamo y la exigencia de que los muchachos se casaran, este muy orondo respondía, escucha bien, amarren sus pollas que mi gallo anda suelto. Sí, para que veas. Entonces, mira, dice, exacto, pero que no fuera una polla de su gallinero, la perjudicada, porque ahí sí se ponía cabrón. Eso ya era otra cosa. Sí, aquí está, mira, no te estoy diciendo. Tú sabes que yo palabras así no uso. El libro lo dice. No, yo creo que con este tipo de lenguaje, yo creo un niño de segundo, secundaria, tercero, si lo lee. Sí, Así va a llamar un poquito más la sí, atención. porque me dice que se cagaba de angustia. Cabrón, por allá, y por allá decía mamás. Entonces es un libro muy coloquial, muy sencillo y muy directo. Entonces, por eso me llama la atención. Pero sí, mira qué Habrá que interesante. leerlo, habrá que leerlo. Ajá. Entonces, sí, muy buen libro, Mariana. Pues tú que ya lo empezaste. Si yo que he leído 3 párrafos, ya se lo recomiendo, ¿verdad? Que se recomiendo para que aprenda. Y yo pienso que es una manera coloquial, ¿verdad? Sin mucho tecnicismo, que léxico por aquí, que por allá. Es una manera coloquial de aprender de nuestra identidad, desde el verdadero lenguaje que se hablaba en aquella época, y que hoy por la cultura, por la preparación académica que yo tengo, pues ya hablan así más técnico, ¿no? Ya muy difícil que hable así. Hablan así los cholitos y todo. Ojo, para que usted lea no diga que usted va a hablar así como el lenguaje que tiene este libro. Ojo, solo es para que usted se informe de cómo se hablaban los muchachos en aquella época. Sí, bueno, lo que sucede es precisamente eso, que bueno, los muchachos así se hablaban, así tal y como era, y claro que él ahora sí lo expresa en este perdón, tal y como hablaban ellos, porque en aquel tiempo el hecho de que los papás o la religión escucharan cómo hablaban, olvídense, eran pero latigazos, ¿no? Entonces ahorita se les reprende de otra manera, o igual pues se llega a un diálogo con los hijos o con los familiares y se puede comprender, pero en aquel tiempo era así, en aquel tiempo así era, y por eso él lo expresa. Así es, vamos a irnos a un corte, no se despegue de la red porque en breves instantes regresamos a este su programa Sucesos Multimedia.